Patriotas del cambio y la transformación de México se empiezan a sentir en grande, y es que el presidente López Obrador ha demostrado que está más que comprometido en rescatar a nuestro país de la miseria en la que los neoliberales lo sumergieron. Y para lograr esto, ya tiene un as bajo la manga. Se trata ni más ni menos de nuestra amada gallina de huevos de oro, es decir, de Pemex. ¿Qué está haciendo el presidente? ¿Cuál es su estrategia? ¿Por qué el petróleo y Pemex son fundamentales para la cuarta transformación de México? Yo soy Carolina García y te invito a que te quedes aquí en La Patria Grande y conocer lo que tengo que contarte. Antes de entrar de lleno con nuestro tema, te invito a que te suscribas a este canal y actives la campanita de las notificaciones. Ahora sí, comenzamos. El compromiso de nuestro presidente López Obrador de catapultar la economía de todos los mexicanos hasta convertirnos en una sociedad pujante y con mejores niveles y condiciones de vida va muy en serio. Y para ello, uno de los pilares es precisamente la producción petrolera de nuestro país, la cual, como todos sabemos, es de las más importantes a nivel mundial y está manejada y dirigida por medio de la empresa paraestatal Pemex, y es la que puede llevarnos a cumplir ese objetivo. Como bien lo dijo el presidente, el petróleo no es del Estado, tampoco del gobierno. El petróleo es de la nación, es del pueblo, y al pueblo debe beneficiar. Pero para ello es necesario realizar un nuevo rescate, ahora reduciendo la carga tributaria para este año 2021. Es claro que todo lo que ingresaba a Pemex era para pagar impuestos. Todo esto como consecuencia de los procesos de privatización que, como todos sabemos, realizaron las administraciones anteriores y que hicieron llevar hasta casi la ruina a esta empresa paraestatal. El gobierno de Peña Nieto le dio un golpe bajo a los mexicanos con la privatización de Pemex. Fue una decisión aprobada por el Congreso con la cual se le puso fin a uno de los grandes logros de la Revolución Mexicana. Un logro que costó muchas vidas y la valentía del general Lázaro Cárdenas del Río, quien tuvo la visión de usar el petróleo para el desarrollo futuro de México. Esto le permitió a nuestro país romper con el imperialismo y lograr cierta independencia y desarrollo industrial. Increíble pero cierto, se alcanzó un crecimiento anual del 6% del Producto Interno Bruto durante 30 años consecutivos. Este periodo se conoció como el Milagro Mexicano, que va desde 1940 a 1970. Pero de un plumazo el Congreso y la presidencia de Peña Nieto, atendiendo a intereses de particulares y pasando por encima de la voluntad nacional, echó abajo este proceso. Fue época de bonanza económica. Los ingresos petroleros financiaban los proyectos de la nación, desde el programa de sustitución de importaciones hasta garantizar la deuda pública. Pemex se convirtió en la principal fuente de divisas e ingresos fiscales del gobierno y aportaba el 37% del presupuesto. Pero desde 1994, la Secretaría de Hacienda absorbió la renta petrolera en su totalidad, dinero que se usaba en educación, salud y programas sociales. Con la privatización, cuantiosos recursos de petróleos mexicanos están siendo para los dueños de las transnacionales petroleras y para los políticos que por codicia vendieron el futuro de México. Patriota, los mexicanos no debemos permanecer callados ante el gran robo del que fuimos objeto. Nos hicieron creer con la campaña mediática en la que solo se decía que se abriría Pemex a la inversión privada. Nunca se nos mencionó la palabra privatización. Esto acompañado de las falsas promesas de más empleos, electricidad y gas natural más baratos. Nos jugaron el dedo en la boca, nos dieron a tole con el dedo. Muchos mexicanos quizá desconocemos lo que significa el petróleo en nuestra historia y los intereses oscuros que están detrás de la privatización. Periodistas como Víctor Rodríguez Padilla aseguran que la táctica de los gobiernos neoliberales para privatizar una empresa es saquearla, despojarla, endeudarla y decir que, como en el caso de Pemex, las reservas petroleras se están agotando y que por lo tanto urge privatizar.
¿Cuántas veces oímos a funcionarios de gobierno en los medios de comunicación chayoteros decir que Pemex está en la ruina, que ya no es un negocio, que es una chatarra? ¿Cuántos de nosotros nos tragamos ese cuento? ¿Cuántas veces escuchamos a nuestro presidente Obrador durante su campaña hablar de la necesidad urgente de rescatar nuestro petróleo, de rescatar a Pemex? Pero así sucedió. Pemex fue el botín del PRI y del PAN. Durante el sexenio de Vicente Fox, la paraestatal fue llevada deliberadamente a la quiebra técnica por un afán privatizador de Fox que continuó con Felipe Calderón y culminó ni más ni menos que con Enrique Peña Nieto. Así lo afirma Roberto Morales Martínez, quien trabajó en la subdirección técnica y administrativa de Pemex en el capítulo Petróleos Mexicanos, quiebra económica real o inducida, del libro Pemex, presente y futuro. Aquí se detalla cómo fue que en el sexenio de Vicente Fox, la paraestatal fue endeudada mediante una excesiva carga fiscal, mayor a los ingresos percibidos, estrategia deliberadamente maléfica y maquiavélica. Los números, según Morales, en el periodo 2001-2005, Pemex dio un resultado neto antes de impuestos de 1.876.822 millones de pesos, pero se pagaron impuestos de 2.086.789 millones, resultando una pérdida de 209.964 millones de pesos. Esto fue lo que realmente sucedió y muchos mexicanos empezaron a creer que Pemex se estaba convirtiendo en un lastre para nuestra economía. Esto no acabó ahí. Además, para poner los números en rojo, se agregaron pasivos contingentes de los trabajadores de Pemex, que es lo que costaría a la paraestatal indemnizarlos. Empezaron a asustarnos con el petate del muerto. También se aumentaron los pasivos de la empresa por la contratación de una cuantiosa deuda por medio de PIDIREGAS, proyectos de impacto dirigido en el registro de gasto, y en contratación de empresas privadas en los llamados contratos de servicios múltiples, los cuales se han prestado para malos manejos, como es el caso de las empresas Oceanografía y Evia, protegidas desde Los Pinos por Fox y Calderón, ahora acusadas de fraudes millonarios a Pemex. Durante el sexenio de Calderón y Peña Nieto se continuó con la misma política hacendaria de endeudar a Petróleos Mexicanos. Su trabajo dio frutos. De acuerdo con el periódico El Universal, Pemex presentó pérdidas por 69.494 millones de pesos, las más altas en 20 años. La mesa quedó puesta para la última estocada. El Congreso aprobó las leyes secundarias de la reforma energética y con esto se abrieron las puertas a la depredación y el saqueo de los recursos naturales de nuestra nación. Según Diego Valadez, exministro de la Suprema Corte, la reforma energética fue innecesaria y violatoria de la Constitución. En una entrevista para la revista Proceso, señaló que no había necesidad de modificar los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, porque prácticamente estarían privatizando el petróleo. Según Valadez, bastaba con solo haber modificado el artículo 10 de la Ley de Asociaciones Público-Privadas para permitir la inversión privada en Pemex sin ceder la propiedad de los hidrocarburos. Con la reforma energética se entregó la soberanía del país a manos extranjeras, porque el gobierno pierde el control sobre las empresas petroleras. Y si surgiera alguna controversia, no sería presentada ante tribunales mexicanos, sino extranjeros. Además, con este proceso México pierde la facultad de expropiar. También se modificó el modelo del Estado a pequeño, subsidiario. Un Estado sujeto a la voracidad de las corporaciones extranjeras nacionales. Un gobierno agachón, sujeto a la voracidad de las empresas privadas extranjeras. Así dejaron a nuestro Estado los regímenes neoliberales. Los que sí sacaron provecho son los políticos corruptos, como Fox, quien ya participa como inversionista en el sector energético, junto con otros políticos mexicanos como exdirectores de Pemex, Jesús Reyes Heroles, Juan José Suárez Coppel y Pedro Aspe, entre muchos otros, quienes son socios o cabilderos de corporaciones extranjeras. Ellos sí se beneficiaron abundantemente. Ante este panorama, el proceso que nuestro presidente López Obrador propone de liberarle la carga fiscal a Pemex es la decisión más acertada,
ya que le permitirá contar con más recursos para su producción, le ayudará a reordenar sus finanzas, porque hoy lucha con una deuda de 110.300 millones de dólares, lucha con la disminución de su producción y con algunas de las obligaciones fiscales más altas de las que tiene cualquier compañía petrolera en el mundo. Como quien dice, está maniatado. Durante los últimos 2 años, ya en el periodo de la Cuarta Transformación, México ajustó su política fiscal para compensar la reducción de los ingresos petroleros por regalías y otras contribuciones. El gobierno está trabajando arduamente en la deuda de Pemex, puesto que ya tiene reducciones de impuestos programadas para este año, como resultado de un cambio en la Ley de Ingresos de Hidrocarburos para reducir su tasa de participación en las utilidades para este 2021. Este nuevo anuncio se suma a esas reducciones. En 2020 Pemex recibió 46.300 millones de pesos en beneficios fiscales gracias a este cambio legal. Patriotas, esta es la manera en que nuestro presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, logrará la recuperación total de nuestro recurso natural, como es el petróleo, para fortalecer los ingresos del gobierno y de esta manera llevar a la economía mexicana al nivel de las sociedades más adelantadas del mundo. Volverán aquellos tiempos del llamado milagro mexicano. Se rehabilitarán las 6 refinerías que conforman el Sistema Nacional de Refinación. Se incrementará de manera sustancial la oferta nacional de combustibles para satisfacer la demanda. Como vimos, la tarea es ardua, porque a la paraestatal la dejaron casi sin vida. Pero con esta medida se logrará la autosuficiencia de Pemex, de manera tal que no estará sujeta a los intereses de los particulares extranjeros. Se revertirán los contratos ventajosos y leoninos que las administraciones anteriores firmaron con extranjeros, porque se recobrará la autonomía en la producción. México dejará de ser un agachón ante ellos y se logrará un florecimiento de nuestra economía. Pemex volverá a ser la principal fuente de divisas para nuestro país y habrá suficientes recursos para fortalecer todos los demás sectores productivos de nuestra nación. Habrá recursos que se traducirán en la continuación y la ampliación de todos los programas que se están implementando en nuestro país y que por primera vez en la historia se está beneficiando al sector más vulnerable, los más pobres. Hazme saber tus opiniones a través de la caja de comentarios. Yo soy Carolina García y te invito a que te suscribas a este canal y actives la campanita de las notificaciones para que estés enterado de lo más relevante que pasa aquí en nuestra patria grande. Recuerda que no podemos cambiar nuestra historia, pero juntos podemos escribir un mejor futuro. Nos vemos en el próximo video.